Hola, me llamo Alejandro, tengo 32 años y sé que mi vida corre peligro al compartir esto, pero he aceptado las consecuencias que tengo que pagar. El caso es que fui elegido para una misión, y aunque los altos mandos no me dijeron nada más, sus actitudes furtivas me hicieron sentir que algo andaba mal. A pesar de la creciente inquietud en mi pecho, decidí ignorarla, dejándome llevar por la emoción de ser elegido. Esta sería mi primera y última misión, y la adrenalina corría por mis venas como un torrente salvaje. Anteriormente había sido convocado para misiones comunes, patrullas y ejercicios de rutina en terrenos familiares, pero esta vez era diferente. Llegué a la base, una instalación militar austera en medio de la selva, donde la humedad del aire impregnaba los uniformes de los soldados y el sonido de los insectos resonaba como un canto de advertencia. Allí, me reuní con otros 4 hombres, todos elegidos para esta misión enigmática. Nuestros rostros reflejaban un cóctel de nerviosismo y expectativa, cada uno con su propia historia, sus propias esperanzas y miedos. Nos dijeron que era una simple exploración de reconocimiento, una misión de rutina. Sin embargo, algo en la forma en que hablaban, la rigidez de sus gestos, me hizo dudar. Se trataba de una isla recién descubierta al norte, cerca de la costa compartida por Ecuador, Colombia y Venezuela. Nadie sabía de su existencia hasta hace unos meses, cuando fue detectada por satélite, como un eco perdido en la vasta inmensidad del océano. Lo extraño era que, a pesar de la precisión de las imágenes, la isla nunca aparecía en ninguna fotografía de archivo, como si siempre hubiese estado oculta, esperando pacientemente en la penumbra de la memoria colectiva, lista para revelar sus secretos oscuros a aquellos lo suficientemente imprudentes como para buscarla. A medida que nos preparábamos para partir, un escalofrío recorrió mi espalda, una sensación indescriptible que me decía que no estábamos a punto de realizar un simple reconocimiento, sino de entrar en un lugar donde lo desconocido acechaba tras cada sombra. El teniente Ramírez nos dijo que debíamos aterrizar al amanecer, para aprovechar la luz, pero cuando la isla apareció en el horizonte, un mal presentimiento se apoderó de mí. La isla emergía como un monstruo dormido, completamente envuelta en una neblina densa y siniestra, impenetrable, que parecía absorber la luz del sol, a pesar de que el día estaba despejado en el resto del mundo. Era como si la naturaleza misma intentara ocultar lo que había dentro de ese lugar olvidado por el tiempo. El silencio que nos rodeaba era tan abrumador que cada respiración resonaba en mis oídos como un eco distante. Ninguno de nosotros pudo hablar, incapaces de romper la tensión que se cernía sobre nosotros. El sonido del motor de la lancha, un rugido monótono que antes me había reconfortado, ahora se sentía fuera de lugar, como un intruso en un entorno que reclamaba su paz. A medida que nos acercábamos, las sombras danzaban entre los árboles de la isla, proyectando formas que parecían moverse con vida propia. La vegetación era exuberante, casi alienígena, con hojas enormes que brillaban con un verde oscuro y seductor, mientras que ramas enredadas se alzaban como garras que amenazaban con atraparnos. Una corriente de viento gélido nos golpeó, trayendo consigo un aroma a humedad y descomposición, que se entremezclaba con la sal del mar y llenaba mis pulmones de un pánico creciente. En ese momento, comprendí que estábamos a punto de adentrarnos en un territorio donde la naturaleza había reclamado su dominio, y lo que íbamos a encontrar allí podría ser algo más que simples respuestas. Al desembarcar, notamos algo raro, la isla parecía estar muerta. No había rastros de animales, ni el canto distante de aves en el cielo, el silencio era absoluto, y sorprendentemente, la misma naturaleza parecía contener la respiración. Ni siquiera las olas parecían querer tocar la costa, sus suaves rompimientos eran apenas un susurro, como si algo en aquella arena repeliera la vida misma, creando una barrera invisible entre el mundo exterior y este lugar sombrío. Caminamos en formación, avanzando hacia el interior, cada paso acompañado por el crujido inquietante de nuestras botas sobre la arena. La vegetación era densa y oscura, con árboles altos y torcidos que se alzaban como gigantes en la penumbra. Sus troncos retorcidos y cubiertos de musgo creaban la ilusión de que estaban vigilando cada uno de nuestros movimientos, cada respiración. El teniente Ramírez, visiblemente inquieto, intentó contactarse con el cuartel central a través de su radio, su voz firme contrastando con la inquietud palpable que se había apoderado de nosotros. Sin embargo,
solo recibió interferencia, un estático constante que parecía burlarse de su esfuerzo. Algo en la atmósfera de la isla anulaba la señal, como si la propia Tierra estuviera absorbiendo cualquier intento de comunicarse con el mundo exterior. A cada segundo que pasaba, la sensación de que habíamos cruzado una frontera ineludible se hacía más evidente, como si hubiésemos entrado en un sueño del que no podíamos despertar. No tardamos en encontrar rastros. Primero, manchas oscuras en el suelo que se extendían como manchas de tinta sobre un lienzo, como si la tierra estuviera teñida de un líquido espeso y viscoso que parecía haberse filtrado de las entrañas de la isla. La vista de aquellas manchas provocó un escalofrío que recorrió mi columna vertebral, una premonición de lo que estaba por venir. Después, entre la maleza y las raíces entrelazadas, tropezamos con huesos dispersos, un macabro rompecabezas que nos revelaba una historia aterradora. Pero estos huesos no eran normales, estaban extrañamente deformes, alargados en formas que ningún animal que conozcamos podría tener. Cada uno parecía pertenecer a una criatura de pesadilla, sus contornos retorcidos y sus extremos afilados se asemejaban más a las garras de un depredador que a las estructuras óseas familiares de la fauna que habíamos aprendido a reconocer. Me agaché para examinar uno de ellos más de cerca, la superficie era rugosa, y un olor agrio y nauseabundo emanaba de él, como si aún retuviera el eco de una vida extinguida de forma brutal. Mis compañeros se mantuvieron en silencio, con expresiones de horror en sus rostros, comprendiendo que lo que habíamos encontrado no era solo un rastro de vida anterior, sino un mensaje de advertencia. La densidad del aire parecía volverse más opresiva, como si la misma isla estuviera advirtiéndonos que éramos intrusos en su reino. La incertidumbre se convirtió en un peso palpable en nuestros corazones, y el entorno, antes intrigante, ahora parecía transformarse en un laberinto de terror y misterio. Decidimos seguir el rastro, que serpenteaba entre la vegetación hasta llevarnos a una oscura abertura en el suelo, una caverna que parecía latir con vida propia, oculta en el corazón de la isla. La entrada era angosta, cubierta de lianas y raíces que colgaban como dedos de una mano gigante intentando impedir nuestro paso. Nos adentramos en el túnel, y apenas cruzamos el umbral, una opresión se instaló en mi pecho, el aire era denso, como si cada inhalación nos cargara con el peso de algo antiguo y maligno. Un olor agrio y nauseabundo impregnaba el ambiente, una mezcla de podredumbre y humedad que se aferraba a nuestros pulmones y nos hacía respirar con dificultad. A medida que descendíamos, el eco de nuestros pasos se volvió una compañía inquietante, rebotando contra las paredes de roca húmeda y estrecha. De repente, un sonido reverberó en las profundidades, un gruñido bajo y gutural, o quizás un lamento prolongado, cargado de una tristeza ancestral. Nos detuvimos, paralizados, tratando de discernir de dónde venía, pero el sonido parecía rodearnos, filtrándose entre las sombras. La oscuridad era total, salvo por la tenue luz de nuestras linternas, que parecían apenas arañar la penumbra. Pero lo peor fue cuando nuestras luces comenzaron a revelar figuras en las paredes, formas grabadas en la roca que parecían moverse en la penumbra. Las figuras eran distorsionadas y alargadas, representando criaturas de pesadilla con extremidades demasiado largas, torsos retorcidos y rostros esculpidos en expresiones de agonía eterna. Sus ojos, profundos y vacíos, parecían observarnos, juzgándonos por cada paso que dábamos en su dominio prohibido. Comprendí en ese instante que habíamos cruzado una frontera que jamás debimos haber cruzado, y una voz en mi mente me susurraba que esas figuras no eran solo esculturas, eran advertencias. Eran sombras, pero no sombras normales. Se movían de forma antinatural, contorsionándose como si estuvieran atrapadas en un eterno sufrimiento, flotando entre nosotros con una ligereza inquietante, pero sus figuras tenían una consistencia que desafiaba la lógica. A simple vista, parecían humanas, aunque algo en su postura y en la manera en que se deslizaban a través de la penumbra era incorrecto. Sus extremidades se torcían en ángulos imposibles, y sus cabezas se ladeaban de un modo que evocaba una horrible mezcla de curiosidad y malicia, como depredadores que acechan en silencio, estudiando cada movimiento de su presa. De repente, una de esas sombras se acercó, y mi respiración se detuvo. Bajo la tenue luz de mi linterna, su rostro comenzó a tomar forma, emergiendo lentamente de la oscuridad como una visión de pesadilla.
No sé cómo describirlo sin que me tomen por loco, pero lo que vi en ese rostro era una mezcla imposible de emociones, como si cada centímetro de su piel etérea expresara un dolor inhumano, una agonía que emanaba de lo profundo de su ser. Pero había algo más, algo aún más perturbador. En sus ojos vacíos y en la curvatura torcida de sus labios podía percibir un hambre insaciable, una necesidad primitiva y descontrolada, como si esa entidad no solo quisiera devorar nuestro cuerpo, sino también absorber todo rastro de nuestra humanidad. Mis piernas temblaron, y sentí que el aire se volvía irrespirable, cargado con la esencia de esa criatura, una presencia tan fría y antinatural que parecía drenar la vida de todo lo que tocaba. Sabía en ese instante que esas sombras no eran meras apariciones, sino algo mucho peor, algo que había sido condenado a existir en esa forma, un castigo que ahora buscaba extender su tormento a quienes tuviesen la mala fortuna de encontrarlo. Antes de que pudiéramos reaccionar, comenzaron a rodearnos, deslizándose en un círculo cerrado como una marea oscura que absorbía cada centímetro de luz. Sus susurros llenaron el aire, un murmullo profundo y rítmico que resonaba en nuestras cabezas como un hechizo siniestro, pronunciado en un idioma que ninguno de nosotros reconoció. Las palabras eran guturales, primitivas, una lengua que parecía estar arraigada en algo anterior al tiempo mismo, algo que nuestras mentes no podían comprender pero que instintivamente temíamos. Sus voces se entrelazaban como una sinfonía macabra, cada susurro rozando mi piel como un filo invisible que me ponía los pelos de punta. El teniente Ramírez, tratando de ocultar el temblor en su voz, nos ordenó retroceder, pero cuando dimos media vuelta, la sangre se congeló en nuestras venas. La salida estaba bloqueada, llenándose de más de esas cosas. Su presencia envolvía el túnel entero, sombras y cuerpos indistintos que se alzaban y caían como olas en una tormenta, dejando solo un mar de figuras retorcidas e inhumanas entre nosotros y cualquier esperanza de escapar. Algunos de los soldados comenzaron a murmurar oraciones, mientras otros simplemente miraban fijamente, atrapados entre el horror y la incredulidad. Y entonces, en ese momento de pánico absoluto, lo entendí. La misión no era una simple exploración, ni siquiera un reconocimiento de rutina. Habíamos sido atraídos hasta aquí, como sacrificios llevados al altar de algún poder ancestral y oscuro que reclamaba nuestra presencia. En ese instante de lúcida desesperación, comprendí que la isla, esas criaturas, el impenetrable silencio, todo había sido un aviso. Habíamos violado su dominio, y ahora éramos prisioneros de un ritual que había comenzado mucho antes de que pusiéramos un pie en esta tierra maldita. Habíamos sido enviados como alimento. La cruda verdad se reveló en mi mente como una bofetada que lo aclaraba todo. Esto no era una expedición, ni una misión de reconocimiento. Solo éramos cebo, sacrificios humanos enviados para apaciguar a estas criaturas, para mantenerlas satisfechas y, de algún modo, alejadas de la civilización. Una estrategia fría y calculada que utilizaba nuestras vidas para mantener a raya la oscuridad, confinándola en este rincón olvidado del mundo. Nos habían mentido desde el principio, utilizándonos como piezas descartables en un plan que buscaba mantener el equilibrio entre lo conocido y lo prohibido. La conciencia de nuestra situación aumentó mi miedo hasta hacerlo insoportable, pero al mismo tiempo provocó una ira sorda, una furia que bullía en mi interior. Nos habían arrojado a las fauces de este infierno sin advertencia, sin opción, y ahora esas criaturas nos observaban, cada una de ellas emanando una quietud siniestra, esperando a que nuestro pánico y desesperación los llamara hacia nosotros. Intenté no mostrar el pánico que retorcía mis entrañas, aunque sentía que sus miradas se clavaban en mí, hambrientas y despiadadas. Cada movimiento, cada susurro, dejaba claro que éramos para ellos un banquete vivo y palpitante. En ese instante, comprendí la magnitud de nuestro destino. Habíamos sido ofrecidos para contener la voracidad de un mal ancestral, un sacrificio humano disfrazado de misión de reconocimiento, un precio pagado para mantener a la humanidad a salvo de estos seres. Y allí estábamos, atrapados, rodeados, como piezas de carne abandonadas a su suerte, con el eco de las palabras inhumanas resonando en la oscuridad, marcando el comienzo de un ritual tan antiguo como el terror mismo. Intenté luchar, aferrándome a mi arma como si fuera mi última esperanza de supervivencia. Pero pronto comprendí que no tenía sentido.
Eran demasiados, sombras infinitas que se movían con una rapidez sobrenatural, acechando y atacando en silencio, como un depredador al que no le hacía falta el ruido para infundir terror. Mis compañeros fueron cayendo, uno por uno, sus rostros distorsionados en una mezcla de miedo y dolor, mientras esas criaturas los envolvían y los arrastraban hacia la oscuridad. Los gritos, desgarradores y desesperados, se desvanecían en cuestión de segundos, ahogados en aquella neblina densa y oscura que amortiguaba el sonido y la esperanza. No pude hacer nada por ellos. Cada paso que daba se convertía en una lucha por no ser descubierto, y el eco de mis propias respiraciones contenidas parecía traicionarme en el silencio sepulcral. Me escondí, aplastándome contra la pared de la caverna, apenas respirando, mientras observaba la escena en un estado de horror absoluto. Desde las sombras, pude escuchar cómo las criaturas arrastraban los cuerpos, sus movimientos fluidos y metódicos, como si estuvieran acostumbradas a esta macabra tarea. Los cuerpos de mis compañeros desaparecían, absorbidos por la penumbra, hasta que no quedó rastro de ellos. Sabía que mi turno llegaría pronto, que esas cosas me estaban buscando, y que el mismo aire, cargado de putrefacción y descomposición, delataba mi presencia. Intenté en vano acallar el temblor de mis manos, pero el miedo se había convertido en un veneno que se esparcía por mi cuerpo, paralizándome. Sabía que, en cualquier momento, la oscuridad se abriría y esos ojos hambrientos encontrarían el último de los sacrificios. Ahora estoy aquí, en la caverna, solo, esperando en una oscuridad que parece volverse más densa con cada minuto que pasa. Mi cuerpo entero está tenso, como si fuera una cuerda a punto de romperse. La radio aún no funciona, solo emite un zumbido sordo que se funde con el pesado silencio que me rodea. He perdido la noción del tiempo, pero sé que el sol ya debe haberse ocultado, el aire se ha vuelto más frío, y la penumbra que me rodea parece consumir cualquier vestigio de luz. No sé cuánto tiempo llevo aquí, solo, en una especie de limbo entre la desesperación y el pánico. De repente, escucho pasos. Un sonido sutil, casi imperceptible, que hace eco en la caverna como un susurro de muerte acercándose. Mi corazón se acelera, y cada fibra de mi ser me grita que no haga el menor ruido, que no respire, que no me mueva, porque sé que vendrán por mí. Pero entonces me asalta una duda aterradora, ¿y si ya lo hicieron? ¿Y si este silencio absoluto es otra de sus ilusiones, un juego cruel, esperando que baje la guardia para acabar conmigo sin resistencia? El miedo es tan profundo que no puedo ni pestañear, y me siento atrapado en este horror eterno, donde el tiempo se estira y cada sonido, cada sombra, parece un presagio de mi inminente destino. Todo es tan irreal que empiezo a cuestionar si estoy realmente aquí, o si, de alguna forma, ya he caído en sus garras y este es el tormento que me han destinado, un bucle eterno de terror y soledad. Pero entonces los pasos se vuelven más cercanos, más claros, y en ese momento, comprendo con una certeza escalofriante que aún no he sido capturado. Todavía soy libre, aunque sé que es solo cuestión de tiempo antes de que esas criaturas emerjan de la oscuridad y me lleven con mis compañeros. Y mientras aguardo, mi mente se sumerge en la oscura certeza de que nadie, absolutamente nadie, vendrá a buscarme. Si alguien encuentra esto, si alguna vez logras llegar a esta isla, entonces es demasiado tarde para ti también. No busques respuestas. No intentes comprender lo que se esconde en estos rincones olvidados, porque el precio de ese conocimiento es la muerte, o algo peor. Esta isla no es un misterio para resolver, ni un desafío para superar. Es una trampa, una prisión que devora a todo aquel que se atreve a adentrarse en sus dominios. Y si alguna vez escuchas el susurro de esos pasos detrás de ti, no mires atrás. No pierdas un segundo. Solo corre. Corre mientras tengas fuerzas, porque una vez que sientas su presencia, una vez que sus sombras empiecen a rodearte, tu vida ya no te pertenece. Así que toma este aviso, no luches, no pienses, no te detengas. Solo corre.